Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3. La visitante, así que. ¿Has venido sola desde Rieseltania? Sí. Me llamo Flora. Todo mundo, un gusto conocerlos. 1. Se supone que Flora tiene un lenguaje bastante informal, es difícil, no sé qué poner, disculpas de antemano por las palabras anticuadas que vaya a poner, el habla informal nunca ha sido lo mío, ni cuando era adolescente, A pesar de que tenía una habilidad lingüística algo inadecuada, la chica, que se nombró a sí misma Flora, se inclinó profundamente hasta la medida de formar un ángulo recto. Flora vino desde el orfanato de Rieseltania que Jules estaba tratando de salvar. Cuando le pregunté por qué tenía problemas en la recepción, ella dijo que era conocida de Riesfeld-senpai. Era realmente sobresaliente. Kirin y Saya, que trajeron a Flora, explicaron brevemente los detalles. Ciertamente, si una niña tan pequeña deambulara alrededor en un traje de MAD, era natural que fuera a atraer al público por sí sola. Sí, me salvaron. Gracias, Sasamiya-sama, Toudou-sama. Sea o no que entendiera, Flora asintió vigorosamente con una sonrisa bastante indiferente. Después de que todos habían entrado en la sala de espera era actualmente notable, como se esperaba, que una chica vestida en un traje de MAD como una base diaria, el sentido de incongruencia era enorme, honestamente, si ibas a venir, deberías por lo menos habérmelo hecho saber de antemano. Jules dio una risa complicada mientras acariciaba suavemente la cabeza de Flora. Su expresión era muy suave y gentil, con solo eso, uno podía entender cuán importante era Flora para Jules. Es porque a cambio de darme un boleto para el Fénix, Su Majestad me dijo que lo mantuviera en absoluto secreto de usted, princesa. Ah, veo que mi hermano es aún demasiado juguetón como siempre. ¿Ese conjunto tuyo fue idea de mi hermano? No. Sí. Dijo que, si voy de esta manera, la princesa va a entender de inmediato. Caray, ese tipo. Jules dejó escapar un gran suspiro mientras sujetaba su sien. Parecía que el hermano mayor de Jules era una persona muy juguetona. Pero, ya que esto se ha convertido en algo así como la vestimenta diaria de Flora, me siento cómoda con esto ya que me he acostumbrado a ella. Incluso si tú lo dices, aquí no es el Palacio Real, así que ese traje es vestimenta diaria. Preguntó a Yato ya que le estaba molestando. Jules respondió en su lugar. Flora llegó a trabajar como MAD en el Palacio Real. Bueno, ella sigue siendo, sin embargo, una aprendiz. Ya veo. Había pensado que había una sensación de que estaba vestida extrañamente elegante teniendo en cuenta que estaba simplemente vestida, así que esa era la razón. Oh sí. Había un mensaje de Su Majestad. Dice, deberías volver de vez en cuando a finales de este año, punto. Es hermano. Incluso me molesta desde cualquier lugar. G. Bueno. Está bien. Incluso sin él diciendo eso, estaba pensando en volver una vez de todos modos. Jules lo dijo y golpeó ligeramente el hombro de Flora. Además, también tengo que pagar una visita a todos en el orfanato. Sí. Vamos a esperarla con ansias. Flora asintió con ojos brillantes. Era muy probable que Jules también era amada por los otros niños de la misma manera que Flora. Aún así, me sorprendió. No sabía que la razón por que Riesfeld-senpai peleaba era por un orfanato. Kirin, que estaba observando, con una sonrisa, el intercambio entre Flora y Jules, dijo impresionada. En realidad no es algo para presumir, dijo Jules cuando Kirin dirigió una mirada honesta de respeto hacia ella. Jules volteó bruscamente la cara. Por supuesto, con el flujo de la charla, Jules también no tuvo más remedio que revelar sus propias circunstancias a Saya y Kirin. De alguna manera parecía avergonzada. Sin embargo, Hayato estaba pensando que sería bueno que Jules acortara la distancia con los demás de esta manera. Oh sí. Oye, Flora-chan. De repente él pensó y la llamó. Sí. Flora ladeó la cabeza y miró a Hayato.
¿Cómo es Jules en su ciudad natal?, preguntó Hayato. ¿Qué es eso, de repente? Jules fulminó con una mirada inquisitiva a la pregunta de Hayato. No, soy simplemente curioso. Ya sabes, Jules, no habla mucho de esas cosas. Es así. De hecho, Jules raramente hablaba de su ciudad natal. Incluso si me pregunta cómo es ella. No es muy diferente de su yo actual. Después de pensar un poco, Flora claramente respondió. Cuando está conmigo y los demás, es gentil y cálida, cuando está en el castillo, es valiente. Y genial, es por eso que creo que es lo mismo que ahora. Ya veo. Hayato estaba un poco aliviado después de oírlo. Si es así, entonces significaría que aquí era el lugar donde Jules puede ser ella misma. Oh, es cierto. ¿Quieres ver unas fotos? ¿Fotos? Sí. Hay muchas fotos que tomé en el orfanato con mi terminal portátil. Flora alegremente sacó un terminal portátil de su pochette. 2. Es francés, significa bolso o cartera en este caso. No, está bien con lo que dices. Jules contestó. Jou. Es interesante. Yo también estoy un poco curiosa. Jules no parecía muy entusiasta, pero los demás parecían ser diferentes. Esta es del tiempo de Navidad, el año antepasado, esta otra es del momento en que hicimos la limpieza general con todo el mundo y luego esta de aquí es durante el cumpleaños de Hannah. Flora desplegaba ventanas espaciales en una secuencia, mientras decía eso. Variaba de fotos grupales en tiempos de grandes eventos a estos, que eran algo como escenas cotidianas. Sin embargo, el único punto en común era que todo el mundo estaba sonriendo. Ya se trate de los niños fotografiados junto con Jules o la hermana, todos y cada uno de ellos estaban riendo muy felices. ¡Guau! Hay tantas. La hermana dice que quiere mantener el mayor número posible de recuerdos. Bajo su influencia, los niños también han llegado a tomar fotos cada vez que era posible. Es por eso que hay muchas fotos de todos los días. Jules, que tenía una sonrisa irónica, explicó a Kirin. Entonces, Saya notó algunas fotos y en ocasiones le hizo señas de Flora. Flora, esto. Ah. Fue cuando me pidieron que me lavara el cabello. Flora dijo casualmente. Hayato, que vio esa foto, desvió su mirada a toda prisa. Esto se debió a que ambas Jules y Flora, que estaban lavando su cabello en el baño, estaban fotografiadas allí. Por otra parte, con solamente una toalla de baño. Jules, que levantó un grito silencioso, arrebató el terminal portátil de la mano de la Flora y de inmediato cerró todas las ventanas espaciales. Ah, ¿has visto eso? ¿Lo viste? ¿Lo has visto, verdad? Jules, que estaba mirando hacia él con una cara de color rojo brillante, demandó. No vi. Hayato nerviosamente sacudió la cabeza y lo negó. De hecho, él vio algo, pero ya que no vio apropiadamente, no era del todo una mentira, no debería serlo. Flora, te he dicho muchas veces que borres esa foto, ¿cierto? Pero, es un precioso recuerdo con usted, princesa. Regañada por Jules, Flora abatida bajó la cabeza. Como Jules no la regañó fuertemente, ella se mantuvo en algo como un silencio un poco complicado. Aún así, enviar sola a una niña tan pequeña es de alguna manera un problema, dijo Saya eso y acarició la cabeza de Flora. Mientras trataba de cambiar el tema. Sinceramente. Se sentía extraño ya que no había casi ninguna diferencia entre Saya y Flora en relación con su altura, aunque sus palabras sonaban del todo correctas. Después de todo, para Flora, que todavía era una niña, sería más seguro requerir que sea acompañada por alguien. Además, esto era Asterisk, aunque era un poco mejor de lo habitual ya que los duelos estaban prohibidos en la ciudad durante la fiesta, era una ciudad extremadamente anormal donde los turistas heridos no eran infrecuentes. Bueno, eso. Flora estrechó su voz un poco tímidamente y luego miró hacia abajo. Jules, quien la vio, siguió en un tono un poco apresurado. Mi hermano, al igual que yo en los viejos tiempos, no teníamos suficiente dinero que pudiéramos gastar libremente. Aún así, la sumisión a la Fundación Empresarial Integrada se está acomodando en sí misma. Si es solo hasta el billete de festa, de alguna manera puede arreglarlo con sus conexiones. Pero probablemente son imposibles los gastos del viaje y del hotel.
la hermana podría haberlo hecho. Sí. Parece que tomó el dinero de los ahorros que reunía regularmente. Pero la porción de una persona era el límite, después de todo, entonces, dijo que si tuviera que elegir a alguien para ir, yo sería la más adecuada. Como estaba visiblemente abatida y deprimida, Flora levantó la cara y dijo con entusiasmo. Pero, yo estoy bien, incluso si estoy sola. Puedo parecer así, pero al igual que la princesa soy una genestella, y también tengo la intención de venir a Asterisk como estudiante algún día. Y entonces, como la princesa, voy a ayudar a todos en el orfanato. Eso es admirable. Aunque sabían a primera vista que Flora era una genestella, era impresionante que ya hubiera decidido su objetivo a esta edad. Fue seguramente por tal razón que ella fue juzgada como la más adecuada para ser enviada. Ayato fue sinceramente impresionado, pero Jules sacudió la cabeza con una cara complicada. ¿Todavía estás diciendo eso? Ya te he dicho que no necesitas hacer tal cosa. Pero, aún Flora quiere ser útil a todos. Tú eres todavía una niña. No te preocupes por una cosa así y más. He oído que la presidenta del Consejo Estudiantil de World Dragon es aún más joven que yo. Si es el caso, entonces hasta yo. Parecía que, contrariamente a la apariencia, Flora tenía una personalidad muy terca. Fuiste tan lejos como para hablar de una particular rango número 1 como referencia, mientras Jules ponía una mano en su cintura con una expresión asombrada. Jules solo suspiró como si no pudiera evitarse. Entiendo. Entonces, vamos a suponer que vienes a Asterisk con el deseo de querer ayudar a todo el mundo en el orfanato. ¿A qué academia quieres asistir? Sería bien Seidoukan como la princesa o si es posible, la Academia de Chicas Quimble. Uniendo las dos manos juntas como si rezara, Flora respondió con los ojos de una niña soñando. La popularidad de las chicas era de hecho inmensa en Quimble. Ya veo. Como era de esperar, no necesitas venir a Asterisk. Sí. La inscripción en cualquiera Seidoukan o Quimble es a una edad de escuela secundaria. O más bien, World Dragon es la única academia que acepta estudiantes en el rango de edad de escuela primaria. El Instituto World Dragon Sevens no estableció una edad mínima para la inscripción. Por supuesto bebés/infantes no eran posibles, pero básicamente si uno estaba a la edad en que pudiera recibir, asimilar, la educación primaria, la inscripción era posible. Desde la perspectiva de la formación básica a largo plazo desde la infancia, parecía que esto era eficaz para la formación en Taijutsu o Star Senjutsu, que eran las especialidades de World Dragon. Por otra parte, las otras 5 academias estaban en contra por el principio moral palpable de que los niños no deben ser puestos en un ambiente peculiar, como Asterisk, durante el periodo de curso primario. Era un momento vulnerable que tenía gran influencia en el desarrollo de la personalidad y el carácter de una persona. En todo caso, tomará al menos 2 años más o menos para que llegues a la edad de ingreso. En ese tiempo, yo habré alcanzado ya todos tus deseos. Jules afirmó. Flora miró sorprendida. Recuerdo que haberte dicho eso la última vez que nos vimos. Los ayudaré sin falta, y cambiaré ese país. Para ello, voy a reinar en toda la festa. ¿O no confías tanto en mí? Eso no es cierto. Sí, entonces, está bien. Jules contenta asintió mientras acariciaba suavemente la cabeza a Flora. ¿Cómo? Era de esperar de Riesfeld. Incluso su objetivo es muy grande. Saya dijo mientras estaba de todo corazón impresionada. Pero, eso es esperar demasiado. Al menos. Vamos a ganar este Fénix. Cierto. Kirin. Sí. Kirin, quien fue de repente traída a este tema, a toda prisa miró a Saya y luego a Jules, asintió con la cabeza tan pronto como tomó una decisión. No voy a perder. Tampoco. Después de todo, en ese deseo, no puedo rendirme. Flora, que estaba mirando a ese intercambio, iluminó sus ojos. Oh. Entonces. Sasami-sama y Toudou-sama son rivales de la princesa. Rivales. Jules, Saya y Kirin se miraron por un momento con una expresión complicada. Sin embargo, pronto miraron a Ayato como si hubiera hecho un arreglo de antemano. Kuke. Las 3 fijaron sus miradas en Ayato así como así y luego reflexivamente retrocediendo con ellas murmurando algo. Bueno, ciertamente.
Hayato no tenía ni idea de lo que era, pero parecía ser lo mismo incluso para Flora que, con una expresión en blanco, parecía estar juzgando a las otras tres chicas y Hayato. Yule se aclaró la garganta. No. Vamos a poner eso a un lado. Ella inmediatamente cambió el tema. De todos modos, si fuéramos a chocar, será posible solo en la final, no obstante. Si nosotros ganamos, respectivamente, hasta entonces, es decir, dado que en la colocación original los equipos Hayato/Yules y Saya/Kirin se encontraban en diferentes bloques, no había manera para combatir a no ser que sea en el último encuentro. Fufufu. No hay problema. Somos invencibles. Saya tocó el hombro de Kirin y con confianza sacó su pecho. Por el contrario, Kirin tenía una expresión preocupada, no obstante, esa confianza de Saya era lo que realmente apoyó a Kirin tanto en sus logros hasta el momento. Hasta la quinta batalla, lo que es más incluso, ya que sorprendentemente llegaron a la batalla principal, el par Saya/Kirin había abrumado a casi todos sus oponentes sin dejar que tuvieran incluso un poco de esperanza. Por supuesto, sus opositores eran considerablemente bien dotados, sin embargo, era mejor decir que era más preferible en comparación con los métodos de desgaste extremos de Hayato y Yules. Incluso en los cuartos de final Saya y Kirin eran firmemente consideradas como ventajosas en los chismes. Incluso, aunque no llegaron hasta ahora con victorias fáciles, también era lo mismo para Hayato y Yules. Sin embargo, los próximos rivales que iban a enfrentar en las semifinales. ¡Jou! Suena prometedor. ¿Significa eso que has encontrado una manera de derrotar a los muñecos de Ayekant y también está lista? Ante estas palabras, la expresión de Saya se puso un poco tensa. Las marionetas autónomas de Ayekant, Ardi y Rimsi, habían pasado mostrando un poder abrumador mayor que el de Saya y Kirin y ahora eran las grandes favoritas del Fénix. Después de todo, dando libertad de 1 minuto de ataque a sus adversarios cada vez al igual que en la primera ronda, probablemente era comprensible, ya que ni siquiera habían sido heridos levemente hasta el momento. Y en el caso de que Saya y las marionetas ganaran sin problemas y avanzaran a la siguiente ronda, ambos pares se enfrentarán en la semifinal. Espera con ansias la función más importante. Personalmente estoy más preocupada por tu encuentro. Si recuerdo correctamente, un top 12 de World Dragon es tu próximo oponente. Cierto. Kirin también miró a Yules con una expresión seria. Ya que ellas naturalmente también revisaban los encuentros de los gemelos de World Dragon, deben saber que ellos eran enemigos formidables. Bien. De alguna manera vamos a arreglárnoslas de nuestro lado. Pasado mañana. Hayato también será capaz de ir a por todas, entonces, a diferencia de hoy, las cartas a jugar aumentarán mucho. Cualquier cosa puede pasar. Sin embargo, contrariamente a estas palabras optimistas de ella, Yules una vez más llevaba un rostro melancólico. Como era de esperar, probablemente estaba preocupada por lo que dijeron Son y Luo. Aunque un silencio sutil cayó por ninguna razón en particular. Flora lo interrumpió diciendo: «Ah, ya es tan tarde. Bueno entonces, todo mundo, Flora se irá con esto. Ya que voy a animarlos con toda mi energía en el próximo encuentro. Por favor, den su mejor esfuerzo». Ella dijo eso mientras rápidamente se ponía de pie y se inclinó. Espera, Flora. ¿En qué hotel te estás quedando? Te acompañaré. Yules también se puso de pie llamando a Flora que estaba a punto de salir de la sala de espera. No necesita hacerlo, Flora estará bien sola. Además, la princesa también está cansada por su encuentro. No necesito tu preocupación. Idiota. Ah, entonces Hayato, acerca del asunto de mañana. El asunto de mañana era probablemente la reunión estratégica de preparación para los cuartos de final. ¿Está bien en la tarde? Ha pasado un tiempo desde la última vez que las dos se reunieron, por lo que deben tener un montón de cosas para hablar, ¿no? Por Dios, pensar que esta vez serías tú quien se preocuparía por esto. Pero, si es así, entonces voy a aceptar con gratitud tu amabilidad. De cualquier manera, está claro que debes descansar tu cuerpo. También sobra decir que nos reuniremos en la tarde. Por lo tanto, después de decidir los detalles de la próxima reunión, cada uno de ellos siguieron su camino en el día. Estoy de vuelta, espera, él no ha vuelto todavía, ese Yabuki. Cuando encendió la luz, una tranquila y desocupada habitación a oscuras,
dio la bienvenida a Hayato. El escritorio de Ichiro, donde documentos y notas se amontonaban, estaba completamente intacto y la sábana recién cambiada estaba de la misma forma en que siempre ha sido. Como era de esperar, no había rastros de que hubiera regresado todavía. Aunque ya era demasiado tarde para preocuparse por eso ahora, ya que siempre fue así desde el comienzo de las vacaciones de verano, Hayato estaba un poco preocupado por lo que estaba haciendo donde sea que estaba. En una ocasión trató de preguntarle, pero él solo respondió, es cobertura de noticias, ¿sabes? Cobertura de noticias. Y no le dijo nada más. Él podría holgazanear inesperadamente alrededor de la zona de entretenimiento, o algo así. Él había oído de ese lugar, que estaba ubicado en la zona de reurbanización, hace unos días, pero parecía que era conocido por los estudiantes que, en cierta medida, se sentían como, pasando un buen rato. Pero bueno, me ayuda un poco si él no está aquí. Parecía que sería problemático preguntarle a Yabuki. Mientras Hayato murmuraba, sacó su terminal portátil y se sentó en la cama. Pensaba que tenía que buscar algún lugar, que no atraiga la atención del público dependiendo de la situación, pero ya que Ichiro estaba ausente, su habitación era probablemente lo más seguro. Por ejemplo, ¿qué tal algo con respecto a tu hermana mayor? Recordó las palabras de Yule Soy. Él no tenía la intención de buscar forzosamente a su hermana mayor. Sin embargo, era cierto que estaba preocupado por su hermana mayor. Es este. Cuando llamó al número al que acaba de acceder, lo que de inmediato se proyectó en la ventana espacial era, esa persona, la cara de Priscila Ursais apareció. Amahiri-san. Buenas tardes. Priscila-san. Lo siento por llamarte de repente. Como Priscila estaba en el medio de la cocina, estaba usando un delantal, como el otro día. Al juzgar por los muebles, que se reflejaron detrás de ella, era normal que estuviera en esa habitación donde fueron invitados Hayato y Yules el otro día. No, no te preocupes por eso. Estaba pensando que tengo que expresar mi gratitud a Amahiri-san, pero estabas en medio de la fiesta y no quería entorpecerte. Muchas gracias por aquel entonces. No, realmente no hice nada por lo que necesitaras estar agradecida. En primer lugar, dar las gracias a alguien contra quien perdiste era casi constitucionalmente extraño. Sin embargo, Priscila sacudió lentamente la cabeza. Amahiri-san trajo de vuelta a One-chan. No importa cuántas palabras diga, no va a ser suficiente para darte las gracias. Es cierto, ¿puedo invitar a Amahiri-san a cenar de nuevo? Esta vez más que antes, será. Caray, ya está bien, así que solo pásamelo. Vino una voz familiar desde el fondo. Espera One-chan. Luego, desde fuera de la pantalla, Irene hizo a un lado a Priscila de un codazo y entró. Hey. Amahiri. Vi tu encuentro de hoy. Fue un partido muy cerrado. Gracias. Ja ja ja, te lo tienes bien merecido. Irene, que se echó a reír al otro lado de la pantalla mientras se burlaba de él, regresó una sonrisa irónica. Ella tenía la misma expresión aguda como antes, pero se sentía como si su firmeza estuviera algo aflojada. Esta era sin duda Irene en su estado natural. Entonces, tienes algo que preguntar y no a Priscila, sino a mí, ¿verdad? No, eso también está mal. No es realmente a mí a quien deseas preguntar algo, sino a ese bastardo de Dirk. ¿Te enteraste? Como él honestamente respondió, ya que dio en el blanco, Irene levantó las comisuras de su boca sonriendo. Es normal que viera fácilmente a través de ese tanto, es lo que me gustaría decir, pero, por desgracia, ya lo escuché de ese bastardo de Dirk. Dice, ya que es probable que haya comunicación a tu parte tratando de ponerse en contacto conmigo en un futuro próximo, ambas infórmenme y notifíquenme en ese momento. Como era de esperar de Tyrant. Las acciones de Hayato estaban también dentro de su rango de expectativas. De hecho, aún así, no cambiaba lo que tenía que hacer. Entonces, ¿puedo encargarte transmitirle esto? Hay algo que quiero preguntarle. Sobre Amahiri Haruka. Así que quiero que nos reunamos en alguna ocasión. Muy bien. Esto es también una parte de mi trabajo después de todo. Irene declaró. Lo aprecio. Gracias. Pero, ten cuidado. No soy la única en la que él tiene una correa. De acuerdo a los rumores, parece ser lo mismo para la bruja venenosa, Ereshkigal. Ereshkigal, dijo Hayato. Si hasta la Strigue, que portaba el nombre de la más fuerte en el asterisco actual, estaba bajo su control, entonces era algo casi, para no ser creído. Además, también tiene al Instituto Gato Negro. Instituto Gato Negro. Estoy hablando de la organización de espionaje de LeWolf. Esos tipos son seriamente peligrosos. Ellos harán cualquier trabajo sucio sin dudarlo si es ordenado, bueno.
Parecía que ese bastardo de Dirk no confiaba tanto en ellos sin embargo. En otras palabras, era algo así como Sado estar en la Academia Seidokan. Entiendo. Voy a ser muy cuidadoso. Deberías. De nada barra diagonal todo en la vida. Cuando dijo Irene eso, de repente miró a Hayato con un ojo medio abierto. Aparte de eso. Amahiri, ¿cómo llegaste a saber el número de Priscila? Fue el otro día, cuando me invitaron a cenar, pero... Ella le dijo que para que pudiera ponerse en contacto con ella en caso de que algo llegara a suceder, pero ¿era tan malo?, se preguntó. Irene estaba mirando a Hayato con una mirada sospechosa, pero pronto limpiamente lo señaló con el dedo y le dijo esto. Te advierto por si acaso. Si por casualidad, piensas poner tus manos sobre Priscila, no te perdonaré. Oye. One-chan. ¿Qué has dicho tan de repente? Priscila, en un estado de pánico, a la inversa de antes, empujó a Irene a un lado y entró en la pantalla. Lo siento, Amahiri-san. One-chan dijo algo extraño. Sí, no importa, entonces, por favor, dale mis saludos a Irene-san. Oye, Priscila, todavía no he terminado con. Fuera de la pantalla, por alguna razón, Irene parecía empezar un alboroto, pero la relación entre las hermanas parecía estar como siempre. Mientras que de alguna manera se sentía aliviado, y estaba a punto de cortar la comunicación, Priscila pausó repentinamente. Amahiri-san, lo siento, puedes esperar un momento. Entonces, Priscila también desapareció de la pantalla, lo que las hermanas estaban hablando en voz baja fue débilmente audible. Fue Irene, que regresó a la pantalla después de poco tiempo, luciendo un poco avergonzada. Amahiri. ¿Qué pasa? No. Bueno, en un sentido, yo pensé que debería darte las gracias, también. Pero solo en un sentido. Agradecerme. Irene desvió su mirada y se rascó la cabeza mientras murmuraba en voz baja. Como digo, es sobre eso. La cuestión de Gravisit. Realmente no quería admitirlo, y, gracias a ti por haberla roto. Mis ingresos también se volvieron terriblemente peores, pero, bueno. Es también un hecho de que hubiera sido realmente peligroso a ese ritmo. ¿Qué? Es solo eso, Ahora que lo pienso. Irene también tenía una personalidad muy noble. 3. Se refiere a que tiene un fuerte sentido del deber. Me salvaste. Gracias. Al mismo tiempo que Irene dijo eso, con su rostro aún volteado, la ventana espacial se oscureció. Después de revelar una sonrisa irónica y mirar a la pantalla oscura por un tiempo, Hayato puso el terminal portátil sobre el escritorio y se echó en la cama. Lo que queda es ver cómo Tairen se moverá. A juzgar por el tono de Irene, el otro lado, Dirk, esperaba que fuera a suceder de esta manera. Hayato no sabía lo que estaba planeando, sin embargo. No tenía otras medidas a adoptar. Claudia también dijo que iba a investigar. Pero, si el oponente era otra academia, y lo que es más que el presidente del consejo estudiantil de Leworth, sería difícil de tomar medidas de inmediato. Nee-san. Hayato cerró los ojos y recordó la imagen de su hermana. La aruca en la mente de Hayato seguía siendo la misma de hace 5 años. Un tiempo de 5 años era largo. Sería tiempo suficiente para cambiar a alguien. También era lo mismo para Hayato. Él estaba bastante estancado, pero, aún así, Hayato finalmente fue capaz de dar a su primer paso aquí también. Sin embargo, la puerta de la habitación se abrió de repente. Estoy en casa. Por fin de vuelta después de un largo tiempo. Eiichiro, que llevaba un montón de equipaje, entró. ¡Wow! Yabuki. Oh, mi error. Estabas durmiendo, Amahiri. No, estaba acostado, así que todo está bien, pero... Ha sido un tiempo muy largo. Cuando Hayato se incorporó de la cama dio la vuelta hacia Eiichiro que ya se había sentado en el suelo. Estuve muy ocupado con un montón de trabajo. Me las arreglé para terminar parte de él, pero todavía queda mucho más, suspiro punto. Cuando dices trabajo, es acerca de la cobertura del club de periodismo o algo así. Sí, eso es. El tiempo de la festa es una época de altas ganancias, después de todo. Materiales están esparcidos por todo el lugar, tengo que acumular el stock 4, aquí tanto como sea posible, espera, así, vi el encuentro de hoy. En primer lugar, felicitaciones por haber avanzado en los cuartos de final. 4, significa que tiene que aprender algo que podría ser útil más adelante. Eiichiro dijo eso con su pulgar hacia arriba. Lo sentí como una victoria en la cuerda floja sin embargo. Hayato comentó. Bueno. Aún así, ya que han ganado, está todo bien.
Mientras Eiichiro reía ruidosamente, metió la mano en la nevera, sacó un té helado y lo tomó de una vez. Uf. Así que, sus próximos rivales serán los gemelos de World Dragon, ¿eh? Esos chicos son problemáticos. ¿Sabes? Bueno, de todos modos, sus personalidades son muy malas. Yabuki. ¿Sabes sobre ellos? Solo en el sentido de los datos conocidos. Mirando solo las habilidades de combate, Irene Ursais, quien tenía a Gravisit, estaría por encima de ellos. De hecho, de acuerdo con los sitios Hidromiel del Poema, Odolelilu y Templo de Seis Lados, Hex Panteón, ninguno de los gemelos de forma individual han recibido una evaluación muy alta. ¿Qué es eso? Como Hayato preguntó de nuevo acerca de términos que no conocía, Eiichiro respondió con una mirada sorprendida. Hay sitios famosos de fans sobre Asterisk, o más bien la Festa. ¿No los conoces? Cuando Hayato sacudió la cabeza negativamente, Eiichiro sacó su terminal portátil, con una cara que decía, no se puede evitar, abrió un par de ventanas espaciales para los sitios y le mostró. En Asterisk, los rangos se establecen de forma natural por cada academia, así que es algo interno dentro de cada academia. ¿Cierto? Nuestro rango almohadilla 1 es. Bueno, eres tú, entonces ¿quién es el más fuerte entre tú, el rango número 1 de nuestra academia, y el rango número 1 de Garrarsborg? Es algo que no sabremos hasta que ustedes hayan luchado en realidad. Sin embargo, ya que los chicos del mundo quieren comparar cualquier cosa y a cualquier persona de todos modos, hay muchas personas que crearon su propio sistema de clasificación general, que incluía a todas las academias, y lo publicaron en la red. En otras palabras, es algo así como un rango informal para todos los estudiantes en Asterisk. Hayato adivinó. En pocas palabras, es algo así. Así, Odolelilu y Hex Panteón son las mayores, líder de la industria, empresas. Ahora que lo mencionaba, esto era algo plausible. Debido a que no existía una clasificación unificada, significaba que no había ninguna norma en absoluto en una situación en la que los estudiantes de otras academias lucharan, como la Festa. Odolelilu es administrado por personas privadas, es un veterano, que ha continuado actualizando a lo largo desde los albores de Asterisk. Se dice que tiene un ranking bastante preciso, y también es una referencia de discapacidad utilizada por muchas clasificaciones de casas de juego. Hex Panteón, por otro lado, es un sitio relativamente nuevo, adopta el sistema de evaluación peculiar en el que cualquiera puede participar. Si preguntas acerca de lo que es, se siente casi como un concurso de popularidad. Suena interesante. De hecho, ya que es informal, después de todo, hay muchas personas que dicen que no es creíble. La princesa debe ser una de esas personas. Y, como he dicho, en una entrevista antes, parece que a la presidenta no le gusta mucho tampoco. Oh. Eso es propio de Jules. Ya que ella no confiaba en el rango de la academia, era natural que fuera lo mismo con una clasificación informal. En cuanto a Claudia, se preguntó qué tipo de razón tenía para no confiar en ello. Bueno, ahora que entiendes eso, no hay problema en cuanto a todo lo que puedo ver. Por cierto, el actual rango número 1 para cualquiera de los sitios es la Ereshkigal. Como se esperaba. Ya que 2 Lindbolus consecutivos no eran solo para mostrar. En Hex Panteón, también hay una clasificación que incluye a participantes del pasado, es muy interesante. Allí, el rango almohadilla 1 siempre ha sido el capitán de Stjarnagarn. Él es la primera persona que ha ganado 2 veces consecutivas en el Lindbolus. ¿Cierto? Lo que significa que los resultados del Lindbolus son muy apreciados después de todo. No. Lo que se diga, entre la Festa, el Lindbolus es la más emocionante después de todo. Para tu información, en la actualidad, estás en el puesto número 19 en Odolelilu y número 30 en Hex Panteón. Era mucho más alto antes de tu lucha contra Irene Ursais. En otras palabras, significaría que cayó desde que se enteraron del sello. Bueno, para un novato que salió este año, creo que te fue muy bien. Realmente no lo entiendo, pero me pregunto si debo estar feliz. Mientras miraba todo, ya que su interés estaba un poco despertado, el rango más alto en la Academia Seidokan era Claudia. Sin embargo, ya que Kirin llegó a la cima por el contrario en el Hex Panteón, era probablemente solo para referencia después de todo. Bien, entonces. Volvamos al tema que ocupamos. Es por eso que las habilidades de combate individuales de los gemelos no son muy altamente evaluadas. Por supuesto, esto no significa que son débiles porque son top 12 de World Dragon, es solo comparándolos con la misma clase de concursantes de otras academias. Cuando Eiichiro dijo eso, después de cerrar las diversas ventanas espaciales, sonrió con ironía. Pero, ¿significa que no está decidido solo con los encuentros? No es así. Si los gemelos no lucharan conmigo, sino con Irene Ursais, sería un juego de ingenio.
donde nadie sería capaz de decir quién iba a ganar. Vi los datos del juego y, me doy cuenta de eso, ciertamente son expertos en explotar los puntos débiles de su oponente. Tan pronto como encontraron que el oponente tenía una debilidad, apuntar meticulosamente a ella era la estrategia básica de los gemelos. Naturalmente, eso en sí mismo también podría ser llamado una estrategia, pero significaba que las medidas contra tal fin eran extrañamente abundantes que eran visibles. Esos chicos realmente pueden utilizar hábilmente la ventaja del Star Senjutsu después de todo. Y sería algo realmente insoportable para el rival. La ventaja del Star Senjutsu. Eso es, por supuesto, la versatilidad. El apoyo de defensa a ataque y viceversa, lo que sea. Oh. Ya veo. Esta será la primera vez que haces frente a un Taoshi. Me he enfrentado a equipos de World Dragon varias veces, pero la mayoría de ellos eran guerreros de puño antes que nada, después de todo. Él sabía al menos que Taoshi refería a los usuarios de Star Senjutsu, pero no sabía bien todavía qué tipo de cosa era concretamente el Star Senjutsu. No se puede evitar, por el bien de nuestra amistad, creo que te voy a dar una pequeña lección. Eiichirou dijo eso, y una vez más abrió una ventana espacial. Lo que fue proyectado repentinamente fue el Instituto World Dragon Sevens. Bueno, en pocas palabras, el Star Senjutsu es algo ampliamente utilizado para sistematizar la habilidad de Strigue o Dante. Normalmente, las habilidades de Strigue o Dante son algo que aparece en una forma, eso se especializa en algo, pero puede resumirse como una técnica que permite que cualquiera pueda ser capaz de usarla. Esa es la definición más cercana. ¿Cualquier persona? Espera. ¿Es posible tal cosa? Para ser exactos. En realidad no es cualquiera. Incluso entre la cantidad de Genestella, Strigue o Dante solo son un pequeño porcentaje. ¿Cierto? Pero, en realidad, a pesar de que poseían el calibre para enlazar con maná, con el hecho de que su poder es demasiado débil o la imagen no se puede construir, parece haber habido muchos que simplemente no pueden manifestar la habilidad. O mejor, los Genestella que no tienen esa calidad son pocos. Ellos simplemente no pueden utilizarla de esa manera. En teoría, si se puede vincular con maná, es posible el cambio del fenómeno. Entonces, al vincularlo como una técnica de tipo de formulario fijo que extienda solo esa parte de calidad y combinada con herramientas como talismanes, movimientos y hechizos, permite el uso de diferentes habilidades es lo que es el Star Senjutsu. Ciertamente es increíble, pero, si se trata de una técnica tan increíble, ¿por qué solo se enseña en World Dragon? Ante esa pregunta justificada, Eiichirou felizmente respondió. Sí, buena pregunta. De hecho, se dice que, hay muchos usuarios de Star Senjutsu como tales, pero solo unos pocos instructores para enseñarlo. Dicen que, a fin de aprender el Star Senjutsu, es particularmente necesario ajustar el flujo de prane. Aunque parece que ese ajuste solo puede ser realizado por los instructores. Lo que significa que es casi una situación de monopolio. Se dice que con las 12 personas, a las que la primera generación de revelaciones divinas transmitió esta técnica en World Dragon, enseñando directamente, las 7 personas, a las que la segunda generación enseñó, e incluso incluyendo a las revelaciones divinas en sí misma, solo hay alrededor de 20 instructores. Parece que la propagación también era genial, pero dado que no ha tenido éxito en todas partes, la educación sería muy exhaustiva. Eiichirou miró a Yato con una cara un poco seria. Las habilidades estandarizadas por Star Senjutsu también parecen ser alrededor de varios cientos. Aquellos Strigue y Dante usan numerosas habilidades prominentes, pero están obviando esa pequeña porción de estabilidad, seguridad y como tal, contramedidas son fáciles en ese caso. Pero, los Taoshi no tienen tal debilidad. Será mejor que tengas cuidado. Entiendo. Gracias. Yabuki. El asunto con Tairent y su hermana mayor, los cuartos de final del día después de mañana, y su sello. Los problemas parecían estar acumulándose. Uf. Cuando Ayato suspiró, levantó la vista hacia el techo. Aún así, no tenía más remedio que confrontarlos uno por uno después de todo.